Buenas noches, iglesia bendecida, amada de Dios y más que vencedora. El tema de esta noche es: por fe andamos, no por vista. ¿Cuántos creen que Dios hizo el universo? ¿Cuántos creen que Enoc caminó con Dios y no conoció la muerte? ¿Cuántos creen que Dios dividió el Mar Rojo y el pueblo de Israel pasó por en medio de ella? ¿Cuántos creen que Elías fue arrebatado en un carro de fuego y llevado al cielo? ¿Cuántos creen que Jesús vino a este mundo y murió por cada uno de nosotros, derramando su sangre preciosa para el perdón de nuestros pecados, para unirnos a Dios? La Biblia es un libro de creencias, es un libro de fe. Tomás, cuando Cristo había resucitado, él dijo: si no metiere mi dedo sobre la señal del clavo y mi mano sobre su costado, no creeré. Y cuando Jesús se le presenta y le dice: Tomás, pon tu dedo sobre mi mano y tu mano sobre mi costado. En ese momento Tomás exclamó: Señor mío y Dios mío. Y Jesús le dijo: bienaventurado los que no vieron y creyeron. Seguidamente, en el versículo de Juan, capítulo 20, versículo 30, dice: pero estas cosas se escribieron para que creáis que Jesús es el Cristo. Mire que todas las cosas que están dentro de las Escrituras se escribieron para que creamos, para que tú puedas creer, para que tú puedas usar tu fe. Para eso se escribieron las Escrituras. Por eso decimos que la centralidad del Evangelio está basado en creer correctamente. La fuente de la fe es el Evangelio. La fuente de tus creencias es el Evangelio. Todas las creencias están relatadas en este libro que es la Biblia. Entonces nos fue dado estas escrituras es para que creamos. Por eso es que Pablo en esta segunda de Corintios 5:7, porque por fe andamos, no por vista. Pablo más adelante le dice a Timoteo: pelea la buena batalla de la fe. O Efesios 2:8 dice: por gracia sois salvos por medio de la fe. O sea, por medio de la fe somos salvos. Por medio de la fe somos sanados. Por medio de la fe somos justificados. Y Juan más adelante también dice: y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Si tú quieres vencer al mundo es solamente con la fe. Todo es, por eso decimos que en la Biblia es un libro de fe, es un libro para creer. Y los primeros creyentes de la primera iglesia los llamaron creyentes, porque creían en el Evangelio. El Evangelio está centrado en creencias. Nosotros tenemos también nuestras propias creencias, pero tenemos que sacar esas creencias equivocadas y poner las creencias que están en el Evangelio. Es importante que tengamos esas creencias. Mire, si tú quieres vivir sin preocupaciones, tienes que aprender a caminar por fe. Cuando estamos hablando de fe, estamos hablando de creencias, hermano. Si tú quieres vivir sin preocupaciones, tienes que aprender a caminar por fe.
Amén. Si queremos realmente vivir sin preocupaciones, tenemos que aprender a caminar por fe. ¿Qué es en sí la fe? La fe es la mano que entra al reino espiritual, entra a ese reino espiritual y toma todo lo que Jesús obtuvo a través de su sacrificio en el Calvario. Tú entras por la fe y te apropias de todo lo que Jesús ha ganado por ti a través de su sacrificio en la cruz. Hay algunos que no los toman porque necesitan el conocimiento. Por eso es que Pablo en la carta de Filemón 1:6 le dice a Filemón, le dice, para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en ti por Cristo Jesús. Le está hablando, le dice, para que la participación de tu fe sea eficaz. Si tú quieres tener una fe eficaz, que veas respuesta, veas resultados, veas realmente la manifestación de todo aquello que estás creyendo, necesitamos el conocimiento. Dice, para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en ti. Todo el bien ya está en nosotros, por Cristo Jesús. O sea, nosotros tenemos que tomar conocimiento para que nuestra fe sea eficaz. Si no estamos tomando conocimiento de la obra de Cristo, nuestra fe no habrá resultado, no habrá eficacia en esa fe. Solamente es posible cuando tomamos conocimiento. ¿Y conocimiento de qué? De la obra, pues, de Cristo Jesús. En segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 2 dice, gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. O sea, va a haber gracia y paz, van a ser multiplicadas, pero en el conocimiento. ¿En el conocimiento de qué? De Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Cada vez que tú empiezas a adquirir más conocimiento, empiezas a tomar más conocimiento respecto a la obra de Cristo, entonces vas a adquirir mayor gracia y paz, van a ser multiplicadas. El versículo siguiente de segunda de Pedro 1:3 dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder. O sea, por medio del Evangelio hemos llegado a conocer eso, que nos han sido dadas todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó, mediante el conocimiento de Jesús. Si tú no empiezas a tomar conocimiento de la obra de Cristo, entonces tu fe no será eficaz, no habrá respuesta, no habrá resultados. Pero en la medida que empecemos a tomar conocimiento de la obra de Cristo, entonces veremos resultados. Ahora, nuestra fe está conectada con el Señor Jesucristo, no está fuera de la obra de Cristo. Por eso es que en Gálatas 2:20 dice Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo
vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, en este cuerpo terrenal está hablando, lo que ahora vivo en este cuerpo terrenal, lo vivo en la fe en el Hijo de Dios. La Reina Valera actualizada dice, en la fe en el Hijo de Dios. O sea, nuestra fe es en el Hijo de Dios, en Jesús. Amén. Y Jesús se los dijo a los propios judíos, ¿no? De ese tiempo lo dijo, creen en Dios, pero también crean en mí. Ellos, los judíos, creían en Jehová. Pero Jesús les dice, creéis en Dios, pero también creed en mí. En el Evangelio de Juan 14. Habla de creer. Ahora, nuestra fe está conectada con Jesucristo. No podemos tener una fe sin mirar a Jesús. Hebreos 12:2 dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, el que lo inicia y termina, ¿no? La fe. Es puesto los ojos en Jesús. Amén. Nosotros entramos a este mundo espiritual, a este reino espiritual por medio de la fe. Dios nos ha dado los sentidos, hermano. Tenemos nosotros, en nuestro cuerpo, Dios nos ha dado los 5 sentidos, ¿no? La vista, el oído, el gusto, el olfato, el tacto. Eso lo usamos en el mundo natural y físico. Pero en el plano espiritual, tú solamente puedes entrar ahí mediante la fe. No hay otra manera de que tú puedas ingresar a este mundo, a este reino espiritual, si no es por medio de la fe. Por medio de la fe entras y tomas. La fe no hace algo, hermano. La fe no hace algo. La fe solamente se apropia, toma lo que la gracia ha provisto, lo que la gracia da, la fe lo toma. Amén. Tú no confiesas que eres justo para ser justo. Tú confiesas que eres justo porque ya lo eres. Amén. A ver, si tú estás confesando que eres justo para que seas justo, no estás usando la fe de forma apropiada. Tú confiesas que eres justo porque ya eres justo. ¿Y por qué confieso si ya soy justo? Es que la confesión te hace más consciente de ello. Por eso es que lo confesamos, hermano. Hay muchos que todavía no desarrollan una conciencia de quiénes son porque no confiesan. Y es importante que si tú tienes fe, es importante que lo puedas poner, esas creencias lo puedas poner en tu boca. Por eso es que Pablo dijo en 2 de Corintios 4:13, dijo, pero teniendo el mismo espíritu de fe, como está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. O sea que la fe o tus creencias involucran la confesión. Tú tienes que confesar, tienes que declarar, pero no declaras para que sean hechos. Declaras ya un hecho, una realidad. Amén. Declaramos para que tomemos conciencia de quiénes somos, para desarrollar conciencia de quiénes somos. Por eso es que declaramos que somos justos. En las Escrituras, vamos a ver, en un tiempo el pueblo de Israel tuvo un periodo oscuro, porque había un rey llamado Acab. Este se unió con una mujer, una princesa fenicia, y esta princesa fenicia tenía sus ídolos.
y se une con ella, y este rey Acab empezó a hacer lo malo ante los ojos de Dios. Y Dios levanta a un hombre llamado Elías, un profeta, y le empieza a hablar Dios a este profeta, le dice, anda a este rey Acab y dile que no va a haber lluvia. Y lo que hace este Elías es ir ante el rey Acab. Tuvo suficiente coraje, valor para ir ante el rey, porque se exponía hasta la muerte ahí, ¿no? Y le declaró que no iba a llover ni iba a haber rocío estos años. Eso se lo dijo Elías a este rey Acab. Ahora Elías no lo cuestionó a Dios, le dijo, ¿cómo me vas a decir que no va a haber lluvia? Si son fenómenos naturales, es imposible de que siempre llueve. Elías no estaba en una cuestión de cuestionar lo que Dios le estaba diciendo. Simplemente Elías creía todo lo que Dios le estaba hablando a él. Elías creía. Después Dios le dijo a Elías, Elías, como empezó ya, cesó de llover, empezó a haber hambre. Y Dios le dice a Elías, anda al arroyo de Kerib, y yo he ordenado que te alimenten cuervos. Y los cuervos eran animales, para los judíos eran animales muy desagradables, impuros, carroñeros. ¿Acaso Elías cuestionó eso a Dios? ¿Cómo me vas a enviar que animales carroñeros me alimenten? Simplemente Elías le creyó a Dios que iba a ser alimentado por esos cuervos. Cuando se secó, dice el arroyo, nuevamente Dios le habló a Elías y le dijo, Elías, te va a alimentar una viuda pobre en Sarepta de Sidón. ¿Y acaso nuevamente Elías le dijo, Señor, ¿cómo me vas a enviar ante una gentil que no formaba parte del pueblo judío? Y una mujer pobre? Simplemente Elías le creyó a Dios. Y llegó a la casa de esta mujer pobre, ¿no? Y fue alimentado ahí en esa casa. La harina no menguó ni el aceite cesó. Todo ese tiempo él fue alimentado en un tiempo de hambruna, en un tiempo difícil donde había hambre. Este hombre le creyó a Dios. Este hombre estaba caminando por fe, estaba andando en fe, creyéndole a Dios. Eso es caminar en fe, es creerle a Dios. Y este hombre estaba creyendo en Dios. Seguidamente le dice vaya nuevamente al rey Acab y le anuncie, ¿no?, que nuevamente iba a regresar la lluvia, y se acercó y le anunció al rey Acab. Y después nuevamente Elías le habla a este rey Acab y le dice, por mandato de Dios le dice, anda y dile que reúna a todo el pueblo, a todos sus profetas. Y la esposa de Acab había nombrado 450 profetas que servían a Baal y 400 profetas que servían a Acera. Ellos eran sus consejeros de Acab y de Jezabel. Entonces lo envía a Elías, a este rey Acab, y le dice que reúna al pueblo y que sacrifique un toro, lo partan en pedazos y lo pongan entre la madera, que yo también haré lo mismo, ¿no? Y esto era para ver quién realmente era Dios, o Baal o Dios,
quién era Dios. Y se realizó esta acción, ¿no? Donde los sacerdotes de Baal y Sera invocaron a su Dios para que pueda descender fuego. Y no descendió fuego, ¿no? El Dios que se manifieste con fuego, ese será Dios. Y cuando le tocó a Elías, Elías dijo, partan el animal, ¿no? En pedazos, lo pusieron sobre las leñas. Hicieron una zanja ahí profunda y Elías dijo, échenle agua, ¿no? Agua. Y se llenó hasta la zanja. Y oró a Dios invocando su nombre y fuego descendió. Fue tremendo lo que hizo este hombre Elías. Cuando descendió el fuego, dice, consumió el holocausto, el animal, la leña, la zanja que estaba llena de agua, lo secó. Y seguidamente ejecutó, ¿no? A todos sus profetas de Baal y de Sera. Así como Elías fue un hombre que caminó en fe y se vieron obras grandes, milagros en la vida de este hombre. Este hombre pasó de caminar en fe a caminar por vista, porque al enterarse la reina Jezabel que habían muerto todos sus profetas, le mandó un aviso a Elías diciendo que lo iba a matar. Y en ese momento Elías sintió miedo, temor, y se fue al desierto, se escapó al desierto y se escondió debajo de un árbol. Un hombre que había caminado por fe, Dios lo había usado grandemente, estaba ahora en ciertas dificultades, tanto así que le empezó a decir, Señor, quítame la vida. No tenía pensamientos suicidas, y de haber caminado en fe, ahora estaba deprimido, estaba ansioso, estaba queriendo quitarse la vida. Y es que este profeta, Elías, que si bien había aprendido a caminar en fe, llegó un momento en que empezó a caminar por vista. Entonces eso trajo dificultad a su ministerio profético. Claro que vemos adelante que Dios lo ayuda a este profeta. Pero hermanos, si es que nosotros queremos vivir sin preocupaciones, quieres vivir inquietado, turbado, tienes que aprender a caminar por fe. Y hemos hablado que esto que implica, ¿no? Que tú tomes conocimiento de la palabra de Dios, tomes conocimiento de la obra de Cristo. Si es que quieres aprender a caminar en fe, porque no puede ser que un creyente, un hijo de Dios, no camine en fe. Todos los hijos de Dios tenemos que aprender la palabra de Dios para poder caminar en fe. En la medida que tú tomes conocimiento de lo que Cristo Jesús hizo, de lo que Él logró, lo que Él obtuvo ahí en el Calvario, vas a empezar a caminar en la fe. Mientras tú no sepas lo que Cristo Jesús ha ganado por ti, por la iglesia, entonces estaremos limitados. No estaremos caminando más por vista que por fe. Nuestra mirada está puesta en el Señor Jesucristo, en su obra. Amén. Todos los días vamos a tener una batalla de fe, una batalla en nuestra mente. Va a haber pensamientos
de ansiedad, pensamientos inquietantes, pensamientos desafiantes. Todos los días tenemos, hermano. De una u otra manera tenemos esos pensamientos. Pero si caminamos o andamos por fe, vamos a tener victorias. Por eso es que Juan dice, todo aquel que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Es nuestra fe la que vence al mundo. ¿Tú quieres realmente moverte en este mundo? Sí, tenemos los sentidos naturales, pero también el creyente tiene un sentido más, el sentido de la fe, para que tú te puedas mover en este mundo. Elías caminó por fe, se movió, Dios lo usó grandemente, pero llegó un momento en que empezó a caminar también por vista. Pero eso no es el deseo de Dios para nosotros los creyentes, hermano. El deseo de Dios es que caminemos por fe. Pablo le dice por eso a la iglesia, por fe andamos, no por vista. Por fe andamos. Todo creyente anda por fe. Pero la fe que está mirando, enfocada en la obra de Cristo, para que tu fe sea eficaz. Amén. Cuando en la Biblia habla de fe, este término fe, la fe es una acción en el griego. En el griego la fe es una acción continua, un presente continuo. No es aquel que creyó, sino aquel que vive creyendo. Amén. Tú tienes que seguir creyendo día a día, hermano. Pero no es un creer en la nada. Tú tienes que creer tienes que estar enfocado en la obra de Cristo. Mire, cuando tú estás enfocado en la obra de Cristo es como la mujer que tenía flujo de sangre. Dice que ella oyó el mensaje de Jesús. No oyó pues el mensaje de la ley, oyó el mensaje de Jesús, dice en Marcos 5, 27 y 28, dice, cuando oyó hablar de Jesús, vino detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Mire, que esta mujer oyó primero, oyó hablar de Jesús. Seguro alguien le compartió, le dijo, ¿sabes qué? Jesús es el Redentor, Jesús es el Salvador, es el Salvador. La palabra salvación implica mucho, hermanos, bendiciones, muchas bendiciones vienen con la palabra salvación. Ella escuchó ese mensaje del Cristo que iba a tomar su lugar en la cruz. Y ella puso su fe en Jesús. Al poner su fe en Jesús no solamente se quedó ahí, sino que empezó a hablar esa creencia, empezó a hablar esa fe, porque decía, dice el texto, porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Siempre nuestra fe tiene que hablar, tu fe tiene que involucrar la confesión, la declaración, no para que sea hechos, sino para que se manifieste lo que ha sido hecho a través de la obra de Cristo. Amén. Ahora, nuestra fe tiene que ver, está conectado con la palabra de Cristo. Romanos 10:17 dice, sí, que la fe es por el oír y el oír la palabra de Cristo. Romanos 10:17.
Cuando tú empiezas a oír la palabra de Cristo, tu fe va a empezar a activarse, va a empezar a manifestarse. No puedes tú tener fe si no estás conectada con la palabra de Dios, la palabra de Cristo. Es necesario que tengas la palabra de Cristo. Cuando tú tienes la palabra de Cristo, tu fe se activa. Amén. La fe viene por el oír y el oír la palabra de Cristo. Cada vez que estás escuchando la palabra de Cristo, la fe, ¿no? La fe, tú puedes, esa fe, eres inyectado de la fe y puedes usar esa fe. Amén. Agradecemos nuevamente a Dios por su palabra, por darnos este tiempo de comprender la grandeza de su amor, por entender que el Evangelio es la fuente de la fe, ¿no? Somos una iglesia que tenemos que aprender a andar en fe. Y si estamos andando en fe, vamos a ver realmente, vamos a caminar en victoria. Vas a ver respuestas de Dios para tu vida. Aleluya. Y es en esa fe es que vamos a orar por la sanidad y por la salvación. Amén. Si por primera vez has escuchado este mensaje y deseas recibir a Jesús en tu corazón, te invito a hacer esta oración. Repite conmigo: Señor Jesús, este día te agradezco por enseñarme la fe. Y tú me dices en tu palabra que debo aprender a andar en fe. Y es en esa fe que recibo lo que tú has venido a ofrecerme a través de tu sacrificio en la cruz. Yo te recibo en mi corazón, reconociéndote como mi único Señor y Salvador. Te hago el Señor de mi vida. Creo en el Señor Jesucristo y lo recibo, reconociéndolo como mi único Señor y Salvador. Gracias, Jesús, por entrar a mi corazón. Gracias por haber dado tu vida por mí. Gracias por el perdón de mis pecados. Y gracias por tu justicia. Hago esta oración en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Si por primera vez has hecho esta oración, pide al amado Espíritu Santo que pueda guiarte a una iglesia cristiana donde puedas aprender la palabra de Dios, donde puedas ser edificado. Bendiciones, hermano, hermana. Voy a orar también por sanidad. Ahí donde estás, si hay problemas de salud, voy a orar por los riñones. Tienes problemas en tus riñones, la sangre de Cristo fue suficiente, hermano. Por la sangre preciosa de Jesús sean restaurados esos riñones, toda inflamación, en el nombre de Jesús, sea nuevamente restaurado esos riñones. Problemas del hígado, problemas de tu vesícula, problemas con la artritis. Declaramos sanidad ahora en el nombre precioso de Jesús.
declaramos sano, te declaramos sano por la llaga de Cristo Jesús, por esa llaga que fue derramada. En esa llaga la sangre preciosa de Jesús, por esa sangre preciosa te declaro ahora sano de toda artritis. Todas esas articulaciones empiecen a moverse nuevamente, empiecen a funcionar. Todos los ligamentos, hay dolor de huesos. En nombre de Jesús te declaramos sano, sano. Problemas en tu visión, audición, te declaramos sano ahora por la llaga de Cristo Jesús. Solamente es un asunto de creer, hermanos. No es cuestión de cómo lo hará Dios. Dios solamente cree que por su llaga está sano. Amén, créelo nada más, hermano. Créelo. No estés mirando si calificas para esa petición de esa necesidad. Dios no te está calificando. Dios no te está evaluando para ver si accedes a esa sanidad. Solamente cree que por la llaga de Cristo estás completamente sano o sana. Amén. Aleluya. Agradecemos, Padre Santo, por darme este tiempo de siempre exponer tu palabra. Bendecidos, iglesia bendecida, amada de Dios y más que vencedora. Nos estamos viendo el próximo domingo. Buenas noches, hermanos.